Nefilim revelados, el increíble plan divino detrás de los gigantes y el milagroso diluvio. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, el corazón del Señor se llenó de tristeza al mirar la tierra. La maldad del hombre había crecido en gran manera sobre la tierra, y todos los pensamientos de su corazón eran de continuo solo el mal. Génesis 6:5. En esos días oscuros, los Nefilim, esos gigantes de renombre, caminaban entre los mortales, sembrando temor y corrupción a su paso. Las risas y los gritos de la violencia resonaban en cada rincón, despojando de esperanza a las almas errantes. Pero en medio de esta oscuridad, un hombre sobresalía, Noé, un agricultor de la fértil Mesopotamia. Noé había hallado gracia ante los ojos del Señor. Génesis 6:8. Su vida sencilla, arraigada en las labores de la tierra, contrastaba con la decadencia que lo rodeaba. Fiel a sus convicciones, recordaba las promesas de Yahvé, decidido a no dejarse llevar por la corriente de destrucción que lo acechaba. Entonces Dios le habló a Noé: «La carne ha llegado a ser corrupta, y he decidido borrar toda su existencia con un diluvio. Construye un arca de madera de ciprés, y de manera precisa seguirás mis instrucciones». Génesis 6, 13, 14. Así comenzó su monumental tarea. Noé, con manos callosas y una fe inquebrantable, se dedicó al arduo trabajo. Fue un constructor en tiempos de burlas. ¿Un diluvio? ¿Has visto llover, viejo? Se reían algunos mientras se sumían en sus pecados. El aliento irrespirable de los Nefilim lo rodeaba, y su sombra cubría la tierra. La dedicación de Noé era admirable. Cada golpe de hacha resonaba como un eco de salvación en un mundo que se había olvidado de esperar. Con cada tablón que unía, su fe se profundizaba, pero a su alrededor los gigantes eran un recordatorio constante de la desesperanza. Observaban con ojos burlones, como si quisieran devorar su fe y su misión. Todo cambió cuando una atmósfera ominosa se apoderó del cielo. Las nubes negras se acumulaban y una calma insidiosa envolvía la tierra. Noé miró hacia arriba, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Las lluvias se acercaban, el juicio divino estaba a las puertas. Con sus manos llenas de tierra y la mirada firme, sabía que el diluvio se desataría pronto, un juicio sobre la maldad de la humanidad. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Y así la lluvia comenzó a caer. En cada gota, Noé sintió el peso del mundo que se desplomaba sobre sus hombros. Las aguas comenzaron a brotar y su corazón se llenó de tristeza por aquellos que se negaron a escuchar el llamado a la obediencia. La visión de los Nefilim desvaneciéndose en medio de la tormenta interpeló su espíritu. ¿Podrían ser esos gigantes instrumentos del juicio divino? El arca aún era un refugio en su mente, pero el camino hacia la salvación apenas comenzaba. La historia, llena de misterio y esperanza, apenas iniciaba su revelación en el vasto plan de Dios. Las primeras gotas cayeron, pesadas y decisivas, como la sentencia de un juicio que no podía ser ignorado. El viento ululaba, elevándose en un lamento que hablaba de la tristeza del cielo. Noé, observando los oscuros nubarrones que se deslizaban por el horizonte, se sintió abrumado por el temor de lo que estaba por ocurrir.
A su alrededor, la creación parecía estar alertada. Los animales, en parejas, corrían hacia el arca como si en sus instintos supieran que su salvación residía en la obediencia. Cada golpe de lluvia era un recordatorio de la advertencia divina. Las calles de la ciudad eran ahora ríos, las casas comenzaban a desmoronarse ante la furia de las aguas. Los murmullos de los hombres que antes se burlaban de él se convertían en gritos de desesperación, resonando en un eco que atravesaba el viento. «Noé, ayúdanos», clamaban, con el pánico desenfrenado en sus voces. Las risas se transformaron en súplicas, pero Noé sabía en su corazón que la decisión del Señor era irrevocable. Mientras las aguas continuaban ascendiendo, los nefilim, esos colosos que había temido, se movían entre las sombras de la tormenta. Eran figuras terribles, y en su desespero muchos se unieron a la búsqueda de refugio. Noé podía ver en sus ojos la confusión y el miedo, tan opuestos a la altivez con la que antes caminaban. La grandeza de su estatura se volvía irrelevante ante el poder del Creador, y un profundo asombro le invadía. Estos gigantes, que se habían alimentado de la debilidad humana, eran ahora presa de lo que habían sembrado. Noé clamó al Señor en ese instante: «Oh Dios, transforma sus corazones si así lo quieres. No les des la espalda en su último momento». Pero la respuesta era silenciosa, y el eco de la tormenta fue la única respuesta a su súplica. Con cada segundo que pasaba, la mesa del juicio se inclinaba hacia el cumplimiento de una promesa antigua, una purificación que era tan temida como esperada. Finalmente, el arca, aunque aún en pie, tembló bajo el peso creciente del agua. La tristeza invadía a Noé al pensar en aquellos que habían despreciado la oportunidad de salvación. En el fondo de su ser, una pregunta crecía: ¿cuál era el propósito de todo esto? ¿Acaso el diluvio no era solo un castigo, sino también un renacer? Mientras el diluvio alcanzaba niveles insospechados, una luz comenzó a brillar en el cielo. Aunque las nubes eran densas, un rayo de esperanza asomó a través de la tormenta. Noé sintió el susurro del Espíritu del Señor en su corazón, un recordatorio de que incluso en los más oscuros juicios de Dios siempre hay un nuevo comienzo tejiéndose entre las sombras. Las olas rugían furiosas, pero en la mente de Noé resplandecía una revelación. El arca era más que un simple refugio, era el corazón de un plan soberano, y la tierra que sería de nuevo poblada llevaría en su esencia un nuevo pacto. Consciente de este significado, Noé miró al horizonte, y en medio de las tempestuosas aguas, la fe renació en su espíritu. La historia del hombre podría estancarse en la desesperación, pero la historia de Dios siempre tendría un desenlace glorioso. Y si los grandes planes de Dios no se limitaban simplemente al juicio, sino que abrigaban la esperanza de un futuro más sublime, y si, con la recesión de las aguas, se abriría un nuevo capítulo hacia el pacto original, uno que prometía la posibilidad de redención aún ante la maldad humana, la voz del Señor resonó en su alma: «Te guiaré en las sendas de la vida, jamás tempestades de oscuridad prevalecerán sobre la luz que he sembrado en ti». A medida que el diluvio proseguía, un nuevo misterio comenzaba a revelarse: el liderazgo del hombre, el retorno de la creación y la restauración de las alianzas divinas estaban gestándose en la memoria de las aguas. El eco del regreso de la creación, del juicio y de la redención apenas se presentaba ante los ojos de Noé, quien se encontró esperando la voz que por generaciones resonaría en el viaje eterno de Dios con su pueblo. Las horas se convertían en días y las lluvias no cesaban. El retumbar de las olas resonaba como un canto de guerras antiguas, y el arca, rodeada por la furia desatada del diluvio, continuaba siendo el único bastión de esperanza. A medida que los remolinos arrastraban lo que había sido, Noé se encontraba en profundo recogimiento, clamando al Señor por dirección y por el destino de aquellos que habían despreciado su advertencia. Los ecos de las súplicas fuera del arca se mezclaban con los gritos de dolor y desesperación.
Entre las sombras, los Nefilim intentaban mantenerse a flote. Su fuerza, tan imponente en la tierra, se volvía insignificante ante el poder divino que surcaba las aguas. Noé observaba las sombras de estos gigantes, cuyas figuras se difuminaban entre la lluvia, y un susurro de compasión le tocó el corazón. «Señor», murmuró, «tú que conoces los secretos del corazón humano, ¿hay salvación para ellos también? ¿Acaso no podrían ser moldeados nuevamente?» En su anhelo, sintió el peso de la culpa y la carga del espíritu. Los Nefilim, sembradores de caos y de maldad, eran también parte de la creación de Dios, y eso eclipsaba cualquier resentimiento que pudiera haber albergado. El cielo, tan gris y lleno de tormento, parecía escuchar su clamor. Sin embargo, en la profundidad de su ser, Noé se dio cuenta de que esta era una lucha aún más grande. El juicio sobre la maldad no discriminaba entre aquellos que se sentían invulnerables y los que se habían vuelto en su orgullo. Era una revelación sombría pero necesaria, que le mostraba cuán profunda era la desesperación del hombre. Mientras tanto, las corrientes violentas llevaban la huella de un mundo transformado. No era solo un juicio, era el fin de una era y el principio de otra. Recordó las palabras del Señor: «No me olvido de los pactos». Génesis 9:15. En su mente resonaban las promesas de un nuevo comienzo, uno que resonaría en los corazones más allá de sus miedos. Si el hombre iba a ser restaurado, el propósito de Dios no podía ser abandonado. En medio de la tormenta, una presencia se hizo palpable. Noé observó el horizonte y en medio del caos, una luz parpadeó en la distancia. Era como si las aguas, en su furia, lanzaran destellos de esperanza. Esa luz que se revelaba a través del agua era testimonio de lo que vendría. Noé sintió una urgencia en su ser. El plan divino de restauración se estaba gestando incluso en los momentos más oscuros. «Oh Señor», clamó Noé nuevamente, «déjame ver con claridad. ¿Qué significará esto cuando las aguas cesen y el sol vuelva a brillar?» La respuesta venía de la profundidad de su fe, de un conocimiento que trascendía el momento incierto. Las aguas que estaban arrastrando todo también llevarían consigo la vida que renacería. Con el paso de los días, el diluvio cobraba fuerza. Noé, aunque preocupado, sentía su espíritu fortalecerse en la esperanza. Sabía que la purificación era necesaria, y aunque el juicio era intenso, también sería el principio de un nuevo trato con la humanidad. «Habrá un nuevo pacto», se repetía, «y en este pacto habrá misericordia». En su corazón, un nuevo entendimiento emergía, revelando que la redención no solo buscaría a los justos, sino que también podría extenderse a los corazones quebrantados, incluso de los gigantes. El cielo parecía compartir esa revelación con él, recordándole que la grandeza no es un estatus, sino una elección de someterse al Creador. Y así, bajo la protección del arca, Noé comenzó a vislumbrar el gran lienzo del futuro que Dios estaba pintando con su pueblo. Pero la pregunta aún persistía: ¿cómo, en medio de esta profunda oscuridad, se revela la luz de tu promesa? En silencio, las aguas continuaban, sin respuesta aún. El cielo susurraba, y Noé sabía que lo que se estaba preparando era más grande de lo que su mente podía concebir. Con cada gota que caía, la historia de la redención se volvía más inminente, y en su corazón se despertaba una certeza. Cuando las aguas se retiraran, el pacto de Dios sería restaurado, y un futuro glorioso reservado para quienes persiguieran la luz y se apartaran del mal. En el horizonte, las olas llevaban consigo un eco, un himno que apenas comenzaba a sonar. El relato de su vida no sería solo de juicio, sino de un amanecer resplandeciente. ¿Qué misterios aguardaban en la luz del nuevo pacto? En el corazón de Noé, la expectativa crecía. Estamos a las puertas de algo glorioso. Los días desgastaban su esencia, y las lluvias eternas parecían llevar consigo los ecos de un mundo que se desvanecía.
A bordo del arca, un silencio cada vez más profundo lo rodeaba a Noé, quien se aferraba a su fe mientras la tormenta clamaba por devorar todo a su alrededor. Cada estallido de relámpagos iluminaba su rostro, revelando la mezcla de angustia y esperanza que habitaba en su corazón. «¿Cuánto tiempo, oh Señor?», preguntaba, su voz resonando entre las paredes de madera del arca. «¿Cuándo se retirarán las aguas y se manifestará tu voluntad?». Mientras los días se sucedían, el murmullo de sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, se convertía en el único consuelo. Ellos luchaban por mantener el ánimo, publicando relatos de la creación y las promesas de su Creador. «Padre», dijo Sem en un momento de reflexión, ¿alguna vez imaginaste que vivirías este juicio? La humanidad, desbordada por su maldad, ha sido arrastrada por el juicio de Dios. Su voz resonaba con la gravedad del momento. «No, hijo», respondió Noé, su espíritu cansado, «pero recuerdo las palabras del Altísimo. No me olvidaré de los pactos». Génesis 9:15. Este diluvio significa la purificación, una oportunidad para comenzar de nuevo. Al igual que él, cada uno de ellos sentía el peso del quehacer divino. Había una sensación de que no solo se estaba juzgando a los que estaban afuera, sino que también había un gran propósito para ellos, una misión aún no revelada. El horror y la tristeza sobre lo que se estaba desvaneciendo eran palpables, pero también había un temor reverente ante lo que vendría. Una noche, mientras las olas rugían con violencia, una voz resonó a través del vasto mar, envolviendo a Noé en una calma sobrenatural. Era el susurro del Señor, que traía consigo un mensaje de esperanza y revelación. «Escucha, Noé», comenzó la voz, rica en autoridad. «La historia de redención que te ofrezco no está solo en la preservación de tu familia, sino en la transformación del corazón humano. Todavía queda una obra que llevar a cabo. No solo salvaré a los justos, sino que dañaré a los arrogantes, que aunque han dejado huella en el corazón de esta tierra, son también parte de la creación que emprendí. Un nuevo futuro está en mis manos, y echando luz a su oscuridad, harán que tu pacto quede marcado en cada generación que venga». El corazón de Noé palpitó ante la visión de lo que vendría. La luz que había vislumbrado en medio de la tormenta comenzó a cobrar sentido. Era un destello de la esperanza divina que se expandía más allá de su comprendimiento. «¿Cómo será esto, Señor?», se atrevió a preguntar, el eco de su pregunta resonando en el vasto silencio del arca. ¿Puede tu gracia extenderse hasta los confines del dolor y el pecado? Sí, respondió Dios, porque mi amor sobrepasa la transgresión de los hombres. En este juicio habrá también restauración. A través del agua, el aliento de vida renacerá y un nuevo nacimiento se manifestará entre aquellos que clamen por mí. Los ojos de Noé se expandieron mientras comprendía que las sombras de los gigantes también llevaban consigo el eco de una lucha. Eran recordatorios de la rebelión y la opresión, pero también reflejaban la necesidad de redención. Con cada gota que caía, la certeza de que el plan de Dios iba más allá de su comprensión terrenal resonaba en su ser. En ese momento, una nueva determinación emergió en el corazón de Noé. No era solo un testigo pasivo del juicio, sino un instrumento vital en la obra redentora del Señor. «Prepárame, oh Dios, para lo que está por venir. La nueva vida que prometes es una promesa que está más allá de cualquier expectativa». Mientras las aguas continuaban su brutal danza, en el corazón de Noé la expectativa cobraba forma. Los ecos del pasado que eran arrastrados por la corriente quizás debían pavimentar el camino a una nueva creación. Había luz en el horizonte, no solo para los justos, sino para los perdidos. Y así, en medio del caos, la arca se erguía como un símbolo de promesa. Noé sabía que todo juicio era una preparación para algo glorioso, y el nuevo pacto de Dios revelarían secretos eternos que aún estaban por descubrirse. ¿Qué restablecimiento aguardaba cuando finalmente la creación entera entrara en la luz de su amor? En ese momento, el verdadero significado de su misión
comenzaría a surgir. Los días se desvanecían en la oscuridad y el arca seguía flotando, como un testigo silencioso del juicio que azotaba la tierra. Mientras las gotas golpeaban la madera, Noé, aunque se aferraba a su fe, se sentía perdido en el vasto océano de incertidumbre que lo rodeaba. La voz del Señor aún resonaba en su corazón y cada palabra se convertía en un faro en la tormenta. Con el clima implacable y la desesperación envolviendo a todos a bordo, el tiempo parecía no tener compasión. Las noches eran largas, marcadas por el rugido del viento y el arrullo de las olas. Era un ciclo interminable de espera, donde la esperanza se entrelazaba con el miedo. «Padre», intervino Jafet un día, ¿es posible que los que quedaron atrás tengan alguna oportunidad de redención? Su voz, aunque cargada de dudas, aún mantenía un rayo de posibilidad. «No sabemos los caminos del Señor», contestó Noé con más convicción de lo que sentía. «Él es justo y misericordioso. Su voluntad se manifestará conforme a su plan, incluso en lo que parece el final». Sem se unió a la conversación, sus ojos reflejando la inquietud. Los gigantes, aquellos que habitan en la memoria de nuestras historias, aún tienen un lugar en la creación del Señor. ¿No era su existencia parte del examen que ahora vemos? No debemos perder la fe, replicó Noé nuevamente, su voz firme. La obra de Dios no se detiene. Las aguas pueden ser un juicio, pero también son un medio de limpieza y renovación. Mientras intercambiaban palabras, las horas parecían unirse y separarse, cada momento impregnado de una tensión sagrada. Un día, mientras las lluvias continuaban cayendo, no solo sobre el arca, sino sobre la memoria de un mundo difunto, un recuerdo emergió en la mente de Noé. Las palabras del Señor de que no solo los justos serían salvados, reverberaron en su alma, sacudiendo su espíritu como un relámpago iluminando un oscuro cielo. En medio de esos pensamientos, una sombra se cernía sobre el mar. No era la imagen de temor, sino una percepción de la grandeza de lo que el Creador había tejido en su plan. Con su corazón ardiente, cerca de otros hombres justos, sus hijos formaban parte no solo de la salvación, sino de la continuación de la línea que traería la redención al mundo. «Recuerden, hijos», dijo Noé, «los pactos del Señor son eternos. A través de cada tormenta y cada juicio hay una promesa que aguarda cumplir. Aunque el diluvio contenga oscuridad, no debemos perder la visión del atardecer que vendrá». De repente, una calma sobrenatural emergió sobre el mar. Era como si los propios elementos respondieran a la súplica de Noé. En ese silencio, el corazón de Noé se sintió inquieto, no de miedo, sino de anticipación. Las aguas, ahora más que nunca, parecían hablar, susurrando secretos que su espíritu luchaba por captar. «Señor, dame visión», murmuró Noé, mientras la presión en su pecho se transformaba en anhelo. «¿Qué es lo que quieres mostrarnos?». En ese instante, una dulce brisa llegó al arca, trayendo consigo el fragante del nuevo comienzo. Sin embargo, en su interior, Noé sabía que debía estar en preparación para lo que aún estaba por revelarse. La luz de una esperanza renovada brillaba en su corazón, pero la sombra de lo desconocido lo envolvía. ¿Qué nueva creación levantará el Creador entre los escombros de lo que alguna vez fue? Así, en el vasto silencio levantado por el Espíritu, Noé se dispuso a ser el mensajero de la historia que aún no había sido desvelada. El eco de los días antiguos crujiendo en la madera del arca resonaba con verdad. Un nuevo amanecer se acercaba, y sería un amanecer marcado por un propósito mayor. «Prepárate, Noé, porque lo que viene no se ha visto antes», resonó el eco en su interior. Allí, en medio de la tormenta, la promesa de un nuevo pacto comenzaba a gestarse. La obra de redención sería mayor de lo que jamás pudo haber imaginado, y los secretos escondidos de Dios estaban a punto de ser revelados en su esplendor. Noé se sintió pequeño y a la vez parte de un plan divino que lo superaba.
un camino que al final estaría revestido de gracia. Las aguas continuarían su incesante avance, y su corazón sabía que este no era el final, sino el magnífico preámbulo a la revelación de la gloria de Dios. ¿Qué maravilla estará por venir a través de este diluvio y cuáles serán los verdaderos efectos del nuevo comienzo que se acerca? Mientras las aguas continuaban su danza implacable, la calma del espíritu de Noé se tornó en un momento de profunda reflexión. Aún sobre la vasta extensión de lo que alguna vez fue tierra firme, su mente intentaba desentrañar aquellos susurros que parecían fluir de las profundidades. Era como si el propio océano, con su inmensidad, llevase consigo los ecos de aquellos días en que los hombres tomaron el camino de la perdición. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Resonaba en su memoria la advertencia, como un recordatorio de la historia que se repetía. Pero, ¿por qué en esta noche tenue y llena de resplandores apagados sentía la presencia de lo divino acercándose, como un padre que ha esperado pacientemente el retorno de su hijo? Las preguntas fluían en su corazón, y fue entonces cuando un rayo de luz rasgó el oscurantismo de la tormenta. Mirando hacia el cielo, Noé percibió una claridad inesperada entre las nubes, y en lo más profundo de su ser, una respuesta se gestaba, un secreto esperando ser revelado. «Señor, ¿qué es lo que quieres mostrarme?», clamó Noé con fervor, levantando sus manos hacia el cielo. En ese instante sintió que un poplo potente del espíritu lo envolvía, revelando visiones de lo que podría ser. Las sombras de los antiguos Nefilim danzaban ante sus ojos, gigantes de un tiempo olvidado, testigos de la mezcla de lo divino con lo humano. Era un recordatorio tanto de la gloria como de la locura de la creación. «Es aquí donde la historia comienza a girar», reflexionó Noé, viendo cómo el linaje de aquellos seres se había destruido en la oscura maldad que les había envuelto. Pero también recordó la misericordia de Dios, que puede traer vida aún de lo que está muerto. Su fe, como un ancla en medio de la tempestad, le dio fuerza cuando pensaba en las generaciones que vendrían después de él. «Todo esto es parte del plan», musitó, entendiendo que la salvación era una obra que trasciende el tiempo y el espacio. Las vidas que se salvarían a través del arca no eran solo las suyas, sino que serían el comienzo de algo más grande, una historia divinamente orquestada de restauración tras la destrucción. «¡Oh, cuánto debo aprender!», exclamó en voz alta, atraído por el magnetismo de su revelación. En su corazón se encendió un fuego de propósito. La espera sería un catalizador, no solo para él y su familia, sino para toda la creación. Noé se dio cuenta de que cada gota de agua que caía era parte de un antiguo pacto que volvería a ser renovado. Pugna entre el cielo y la tierra, entre la justicia y la gracia. En medio de su transformación espiritual, comprendió que lo que el Creador había dicho tenía que cumplirse. «Los que en mí confían no serán avergonzados», resonaba en su alma, llevándolo a proclamar la verdad de lo que había visto. Tendría que convertirse en el heraldos de una nueva esperanza, no solo para su familia, sino para cualquiera que escuchara el eco de su voz en su tiempo. Mientras la arca seguía siendo mecida, Noé comenzó a preparar a su familia para el día en que la tierra emergiera de las profundidades. No había lugar para el miedo. La complicada red de eventos que se habían tejido a lo largo de la historia comenzaba a desenredarse en su mente, y una visión de promesa lo impulsaba hacia adelante. Dios tiene un plan que aún no ha sido visto. Las antiguas heridas sanarán, y los que habrán de venir serán restaurados. Pero, ¿cuán grande será la transformación? La pregunta vibraba en su interior, y con un último susurro salió de sus labios. ¿Qué maravilla esperas revelarnos, Señor, en el amanecer de este nuevo día?
Se sentía llamado no solo a ser un guardián de su familia, sino un testigo de obras mayores que estaban por venir. Una señal de esperanza para futuros que aún no se han escrito. Mientras el diluvio continuaba, su espíritu ardía en anticipación de un amanecer que superaría toda comprensión. La promesa de un nuevo pacto ya estaba en camino y la obra de restauración divina estaba comenzando a formarse entre las aguas. ¿Cómo lidiaría Noé con los ecos del pasado, ahora que sabía que lo que vendría cambiaría el curso de la humanidad? A medida que la noche avanzaba y las aguas seguían su implacable marcha, Noé sintió un nuevo impulso en su espíritu. La luz que había vislumbrado entre las nubes parecía bañar el arca en un resplandor divino, y un profundo sentido de propósito lo envolvía como una manta cálida en el frío del diluvio. La voz del Señor resonó en su corazón y llegó a él como un susurro claro. Los ojos de la tierra serán abiertos de nuevo, y lo que ha sido escondido durante generaciones revelará mi gloria. Noé se sintió a la vez humilde y exaltado ante la magnitud de tales palabras, sabiendo que su vida entera había estado en preparación para este momento crítico. La sabiduría de Dios, aunque misteriosa, era fiel y poderosa. En los días previos al juicio, la maldad había inundado la tierra, como lo hacía ahora el agua. Noé recordaba cómo los hombres se habían dejado llevar por sus deseos y ambiciones, olvidando la adoración verdadera. Pero ahora el tiempo de búsqueda había llegado, el tiempo de respuestas. Estoy en las puertas de un nuevo comienzo, meditó, abriendo su espíritu a la revelación que se avecinaba. En lo más profundo del arca, donde su familia se refugiaba, sus palabras empezaron a cristalizarse en un mensaje de esperanza. Venid, todos vosotros, a la luz que se está manifestando entre nosotros, proclamó Noé, sin dejar que el miedo a la tempestad lo detuviera. Hemos sido llamados no solo a sobrevivir, sino a comprender el propósito detrás de cada una de estas aguas. La creación clama por ser restaurada, y nosotros seremos partícipes de esa obra. Mientras tanto, en su visión, los Nefilín danzaban, sombras de un pasado que una vez realizaron grandes obras, haciéndose sentir de formas temibles y maravillosas. Pero ahora, en la tormenta, Noé comprendía que tales ecos no solo representaban lo que había sido, sino también lo que vendría. Los descendientes de los justos, quienes llevarían la antorcha de la fe a través de las épocas. Así como aquellos fueron destruidos, susurró el Espíritu en su interior, así también aquellos que edifiquen sobre la fe se levantan. Durante noches de reflexiones profundas, Noé comenzó a enseñar a su familia sobre estos antiguos seres, lo que significaban y la verdad detrás de su existencia. Ellos fueron los arquetipos de nuestro desafío, testigos de la imperfección de lo humano y la extensión de la gracia divina, dijo con la voz firme e inspiradora. Nosotros portamos su legado, no como un fardo, sino como un desafío a caminar en la verdad. Al amanecer, el diluvio seguía su curso, pero el corazón de Noé latía con nuevo vigor. La luz resplandecía en su mente. Las aguas traerán vida. Él convertirá la desolación en un jardín floreciente. Al pensar en el futuro, vislumbró a su familia y a los hijos que habrían de nacer en el nuevo mundo de paz y esperanza, un mundo donde caminarían por la senda de la fe y la restauración. Entiendo que entre las mismas aguas que destruyen están las semillas de la vida que brotarán, susurró Noé con fe. Dios está aquí, revelando sus propósitos. Ya no habremos de temer, pues somos parte de su plan, un plan que abraza tanto a los justos como a los que han caído. Entonces la voz del Señor habló una vez más en su corazón. Prepárate, Noé, mis caminos son más altos que tus pensamientos, y la salvación no solo es para ti y tu familia, la historia está por reescribirse. Su voz retumbó en el interior del arca mientras su fe crecía como un río caudaloso. Dios tiene un plan que se extenderá a través de las generaciones y el eco de su promesa se escuchará entre las naciones. ¿Quién está listo para desatar el nuevo pacto que yo he de establecer?
La pregunta resonó lo suficientemente fuerte como para llenar el corazón de Noé con una mezcla de temor reverente y gozo. Mientras la marea seguía subiendo, el antiguo secreto de la redención pendía en el aire, como si las sombras de lo que estaba por venir se aproximaran con la brisa. ¿Cuánto más grande es el propósito de Dios?, Noé preguntó a su propio corazón, mientras el diluvio continuaba, dejando tras de sí el murmullo de su aparición inminente. Una sombra pasó por el rostro del sol y un nuevo amanecer ya destellaba, esperando hacer su entrada gloriosa entre las aguas. Las horas parecían dilatarse en la inmensidad del arca, donde cada crujido de la madera resonaba como un eco de los antiguos días. Noé se movía entre los animales, cada uno creado por la mano de Dios, y su corazón reflexionaba sobre la promesa de un nuevo inicio. ¿Qué significará realmente esta nueva época?, se preguntaba mientras acariciaba a un león que había estado silencioso entre los demás. La tormenta seguía su curso, pero un profundo silencio le llenaba el alma. Era un silencio que contenía la esencia misma de la creación. Fue en ese momento cuando sintió que el Espíritu Santo soplaba sobre él, susurrando verdades ocultas y revelaciones profundas. La tierra ha sido purgada, pensó, y estoy llamado a ser el arquitecto del nuevo orden. Era un pensamiento que lo llenaba de reverencia y de responsabilidad. Noé reunió a su familia en el centro del arca, donde el aire se sintió vibrante, cargado con la esperanza de lo que estaba por venir. Les habló con fervor, su voz quebrada por la emoción. Hijos míos, estamos en el umbral de algo glorioso. Las aguas que nos rodean no solo traen juicio, sino también la promesa de redención. A través de nosotros, el pacto de Dios se renovará. ¿No veis? Las sombras se están levantando y su luz brillará con mayor intensidad. Mientras sus palabras penetraban en sus corazones, sus hijos, Sem, Cam y Jafet, compartieron visiones propias. Sem habló con lágrimas en los ojos. Padre, he visto a los justos en la antigüedad, sus rostros llenos de fe, envolviéndonos con su testimonio. Debemos ser como ellos, un faro en esta oscuridad. Cam, siempre pragmático, abundó. ¿Pero seremos capaces de enfrentar lo que vendrá? No solo nosotros, sino las generaciones que seguirán. Debemos mantenernos firmes en la fe, aun cuando enfrentemos el hostigamiento del mundo. No temáis, interrumpió Noé con autoridad. Dios nos ha elegido para un propósito. Viviremos en la confianza de que, aunque estas aguas sean temibles, también son el purificador de naciones. Él está estableciendo, a través de nosotros, un nuevo testimonio de su gracia. Cada día, mientras la lluvia caía con fuerza, el espíritu de Noé se llenaba con una certeza renovadora. En sus visiones veía el horizonte más allá del diluvio, un mundo donde las antiguas fronteras y divisiones serían destruidas. En esos momentos de contemplación emergió la pregunta de los Nefilim, seres que ya estaban en la historia del hombre, pero cuya comprensión sería crucial. ¿Quiénes fueron realmente? ¿Y qué lecciones debemos aprender de ellos? Por las noches, mientras el arca danzaba suavemente en las aguas, la memoria de los antiguos ecos le enseñaba sobre la fragilidad de la humanidad y la grandiosidad de la misericordia divina. Los Nefilim, reflexionó, nos muestran la caída del hombre, pero también el propósito redentor de Dios. Hay una razón por la que aquellos hombres gigantes fueron permitidos. En su existencia hay un recordatorio vibrante de que Dios es más grande que nuestras fallas. Al llegar el día del arco iris, Noé pasó varios días en oración ferviente, esperando recibir instrucciones y revelaciones. Él sabía que la restauración de la tierra dependía de la obediencia a la voz de Dios. Un día, mientras reposaba su cabeza sobre el arca, el mensaje del Señor lo despertó repentinamente. Noé, es tiempo de una nueva alianza, un pacto que no solo traerá renovación a la tierra, sino que será la cosecha de todo lo que has sembrado en fe. A través de ti, muchas naciones encontrarán la redención. Esa promesa tembló en el aire como un trueno en el silencio del diluvio. Tu familia será el comienzo de un nuevo legado, continuó el Señor.
Pero recuerda, el hilo de la historia se teje no solo en tus manos, sino por la fe de aquellos que vendrán después de ti. Fue un momento inigualable de revelación y desafío. La luna brilló con un fulgor especial, dando paso a un amanecer lleno de expectativas. ¿Cuántas maravillas más revelará el Señor en sus planes soberanos?, se preguntó Noé, mientras el arca mantenía su viaje a través de aguas tumultuosas, preparándose para un nuevo comienzo en la historia de la humanidad. Las tormentas continuaban su repiqueteo en la cubierta del arca, mientras las aguas seguían su curso implacable, cubriendo la superficie de un mundo que había sido testigo del rechazo humano hacia Dios. Noé, envuelto en una profunda meditación, sintió una súbita inquietud en su espíritu. Los ecos de los días anteriores resonaban aún en su mente. Hay más en esta historia. No he recibido aún toda la revelación. Una brisa suave atravesó el arca, trayendo consigo un susurro divino. El Espíritu de Dios le habló como un murmullo entre las olas. Noé, los Nefilim fueron más que una mera curiosidad en la historia humana. Ellos son un símbolo del juicio, pero también de la misericordia. Hay razones por las que ocurrió lo que ocurrió. Noé prestó atención, sintiendo que las palabras eran como piezas de un acertijo celestial. Sebastián, su hijo mayor, se acercó a su padre, notando su profunda concentración. «Padre, ¿qué inquieta tu corazón en este día?» «No estoy solo pensando en el fin, sino en el comienzo. Los Nefilim fueron los portadores de la rebelión, pero también pueden ser los recordatorios de la generosidad de Dios en la obra de salvación», respondió Noé. Su voz se tornó firme. Cada paso que hemos tomado hacia el nuevo mundo está entrelazado con la historia de estos seres extraordinarios. Las horas seguían avanzando en el arca y el silencio se rompía ocasionalmente por los gritos de los animales. Noé se sentó en un rincón y sus hijos se reunieron a su alrededor. Debemos aprender de lo que ha sido y no repetir lo que traerá destrucción. Hay un propósito en nuestra travesía, les dijo con convicción. Sin embargo, Cam, con una noción de curiosidad que lo caracterizaba, cuestionó. «Pero padre, ¿qué nos enseña su existencia? ¿Qué lecciones han quedado de su legado? Están marcados por la maldad y el dolor». Noé miró a su hijo, recordando las escrituras antiguas que mencionaban sus raíces. Los Nefilim nos recuerdan que la combinación de lo celestial y lo terrenal puede llevar a la corrupción. Ellos eran una competición del caos contra el orden que Dios estableció. Con un gesto, apuntó hacia el horizonte que aún estaba cubierto de nubes. Y ahora es nuestro deber regresar a ese orden, a esa obediencia y a la luz de su gloria. Los rostros de sus hijos se llenaron de la seriedad que este entendimiento traía consigo. Sin embargo, un nuevo pensamiento cruzó el espíritu de Noé. La tierra que nos espera puede ser un testimonio viviente de lo que Dios es capaz de hacer a través de quienes se rinden a su voluntad. La redención es el hilo que une todo. La lluvia comenzó a cesar, dejando lugar a un cielo que se iluminaba tenue y prometedor. Esa pregunta que había surgido, ¿cómo reflejaremos su gloria en un mundo que ha fallado tanto?, se volvió urgente. Las palabras se afianzaron como promesas en sus corazones. De repente, un rayo de luz atravesó la oscuridad, iluminando el arca como un faro de esperanza. «Recordad», dijo Noé, «no somos solo sobrevivientes, somos portadores de la vida después de la muerte. Seremos los arquitectos del nuevo pacto, del nuevo orden en la tierra». Los corazones de Sem, Cam y Jafet se encendieron con determinación al escuchar la voz de su padre, resonando con el eco de su fe. Cada uno aceptó el llamado de su padre. Seremos firmes, y aunque el pasado nos pese, el plan de Dios no ha terminado. En nuestras manos está la oportunidad de ser un testimonio de su gloria. Su compromiso se convirtió en un canto de alabanza en medio de la desolación, pero aún quedaban preguntas en el aire, preguntas que no tenían respuestas inmediatas.
En ese preciso instante recién iluminado, el cielo vibró con la palabra del Señor, susurrando promesas de lo que había de venir. Noé, se oyó su voz. El nuevo pacto no solo traerá renovación, sino que abrirá caminos que aún no imaginas. Por mis promesas, los corazones endurecidos se volverán a mí. Las generaciones vendrán, y en ellas habrá esperanza, redención y un nuevo comienzo. Estás llamado a ser una luz para las naciones. Así, con los ojos fijos en el futuro que les esperaba, la familia de Noé se preparó para enfrentar nuevamente el universo que habría de renacer. Pero en su corazón había una inquietante pregunta: ¿qué más esconde el plan del Creador? Estas palabras resonaron, dejando un eco en el silencio que rodeaba el arca. ¿Estás listo para escuchar los misterios divinos que aún aguardan ser revelados? Las aguas comenzaron a ceder lentamente, retirándose como un manto que dejaba al descubierto las cicatrices de un mundo que había sido. Noé, a bordo del arca, sintió en su corazón una mezcla de alivio y expectativa. La voz del Señor resonaba aún en su interior, un eco que lo convocaba hacia algo más grande. Prepárate, Noé, pues el tiempo de la revelación ha llegado. Mi pacto será contigo y con tu descendencia. En los días posteriores a la tormenta, un nuevo amanecer rompió los cielos. El sol, que había estado oculto detrás de nubes oscuras, comenzó a brillar, y con él la esperanza renovada de una humanidad restaurada. Como un fenómeno divino, el arco iris se extendió por el horizonte, un símbolo de la promesa que Dios había establecido con Noé, un recordatorio de que nunca más regresaría a la tierra un diluvio para destruir la vida. Génesis 9, 13, 15. Noé observó el paisaje transformado con una mezcla de reverencia y asombro. El agua había dejado tras de sí un lienzo en blanco sobre el cual escribir una nueva historia. Se volvió hacia su familia, quien, como él, sentía que estaban al borde de una nueva era. El juicio ha pasado, y ahora se nos ha encomendado la tarea de repoblar esta tierra, dijo, su voz temblando con el peso de la responsabilidad. Debemos vivir de una manera que refleje el amor y la justicia del Señor. Mientras comenzaban a desembarcar y explorar la nueva extensión de tierra, Noé sentía en su corazón el latido de la historia que debía contarse. No era solo sobre sobrevivir, era acerca de cimentar un legado que honrara a su Creador. Los ecos de los Nefilim, quienes habían caminado en la tierra durante los días oscuros, parecían resonar en sus pensamientos. Debemos recordar lo que fueron y lo que causaron, pensó Noé. Sus historias no deben ser olvidadas, sino que deben enseñarnos sobre la fragilidad del corazón humano ante el poder divino. Mientras su familia comenzaba a establecerse, Noé levantó un altar, un símbolo de su gratitud y de la promesa hecha por Dios. A cada sacrificio que ofrecía, un susurro se hacía más fuerte en su corazón. El nuevo pacto no se limita a una carta de promesa, es un compromiso eterno que se irá revelando a través de cada generación. Las estaciones pasaron y con ellas la vida comenzó a florecer. Las semillas que habían estado guardadas en el arca comenzaron a germinar en la tierra fértil. Noé y sus hijos trabajaron la tierra, construyendo un futuro sobre el legado de la fe y la obediencia. Pero en su corazón una pregunta persistía. ¿Qué fue de los Nefilim? ¿Dónde habrían de encajar en la historia de redención que se desplegaba? Aquella noche, mientras las estrellas brillaban sobre el nuevo mundo, Noé se sentó a reflexionar. Era un tiempo de claustrofobia. Las memorias del diluvio, del juicio y de la desesperanza rondaban en su mente, pero también las visiones de esperanza y luz. En su espíritu comenzó a entretejer un entendimiento. Los Nefilim, aunque fueron un producto de la rebelión, también nos recuerdan que no hay lugar donde la gracia no pueda alcanzar. Las palabras del Señor resonaron de nuevo. La salvación es para todo aquel que clame a mí. No se detendrá ante lo que ha sido, sino que se extenderá más allá de lo que fue. Y así comprendió.
Los Nefilim podrían ser un símbolo de lo que podría ocurrir cuando los humanos abandonan su camino, pero también de la necesidad de redención y segunda oportunidad. La luz del nuevo amanecer sobre la tierra destruyó las sombras, y Noé previó que su familia tendría que ser la luz del mundo, un faro hacia el camino de la verdad y la vida. Debemos ser portadores de esperanza, les dijo a sus hijos, y reconocer que cada generación tiene el mismo llamado. ¿Estamos listos para abrazar el futuro que Dios nos ha prometido? Las palabras de Noé se llevaron ecos de decisión y anhelo en sus corazones. Sabían que la responsabilidad de edificar no solo recaía sobre sus hombros, sino que era un legado que se extendería a lo largo de generaciones venideras. Nuestra historia será un reflejo de este pacto, volvió a pensar Noé mientras se sentaba a mirar el horizonte. Un nuevo misterio aún permanecía escondido en el futuro. ¿Cómo se manifestará verdaderamente el propósito de Dios en este tiempo? La pregunta flotaba en su mente mientras abrazaba el extraordinario viaje que les esperaría. Dios, en su soberana sabiduría, estaba tramando un plan aún más grandioso, y Noé anhelaba descubrir cada aspecto de aquella promesa viva. ¿Qué más podría esconder el Creador entre las maravillas de su plan redentor? En el silencio de esa noche, mientras la creación comenzaba a recobrar su esplendor, la voz del Señor le respondía: «La siguiente etapa de la redención comenzará desde tus propios labios y a través de las generaciones de tu linaje». Y así, con un corazón ardiente, Noé se dispuso a ser el mensajero de la esperanza. La historia de un pacto nuevo apenas comenzaba a revelarse. El legado de los Nefilim se transformaría en una enseñanza de redención, y la promesa de salvación resonaría más allá de lo que puede imaginarse. De este modo, la historia de Noé y su familia sería un testimonio de que Dios, siempre fiel a su palabra, continuaría revelando su gloria a través de la línea que surgiría de ellos, marcando el destino de la humanidad por generaciones venideras. ¿Qué más asombrosas revelaciones aguardarían en los días del futuro?